Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El gobierno del estado de Yucatán, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, agradece su asistencia y participación como parte del proyecto Sin Violencia en Contingencia, que trae para ustedes esta plática denominada Igualdad y No Discriminación para la construcción de la ciudadanía. El día de hoy nos acompaña el abogado Otto Cuauhtémoc Castillo González. El abogado Otto Castillo es egresado con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se tituló con la tesis Violencia obstétrica, violación a los derechos humanos de las mujeres, situación en Yucatán, con la cual fue acreedor y ganador al Premio Estatal de Mejor Trabajo Final de Titulación a nivel licenciatura sobre Derechos Humanos en 2018, entregada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Es columnista editorial sobre arte, literatura y derechos humanos en la revista digital Informe, Fracto. Actualmente es asistente de dirección y coordinador de educación y capacitación en CEPREDI, que es el Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Yucatán. Cuenta además con amplia experiencia laboral y curricular en temas de igualdad y no discriminación, acceso a la justicia, derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Les invitamos a escucharle con mucha atención. Les recordamos que al término de la plática, el abogado Otto Castillo podrá responder algunas preguntas que ustedes tengan. Así que, bueno, les invitamos a dejar sus dudas en los comentarios. Adelante, abogado Otto Castillo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, abogado Jerónimo. Muchas gracias también al intérprete que nos acompaña, Ángel Paz. Y un especial agradecimiento a la directora del CEPREDEI, la psicóloga Joana Briceño. De verdad que el Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán se congratula y se muestra muy solidaria con ustedes al hacer estas actividades tan importantes para la prevención de la violencia y un tema tan importante como lo puede ser la prevención de la discriminación. Y bueno, la plática de hoy se titula, como ha dicho el abogado Jerónimo, Igualdad y no discriminación para la construcción de una ciudadanía activa. Los objetivos que vamos a tener a lo largo de estos 40 minutos son varios. El primero de ellos es impulsar el desarrollo de tu conocimiento sobre el fenómeno de la discriminación. ¿Cuáles son los componentes y las etapas de este problema de derechos humanos? Como segundo objetivo, también nos planteamos que identifiques las obligaciones del Estado mexicano en cuanto a la discriminación. ¿Qué tiene que hacer el servicio público ante este fenómeno? Y el tercer objetivo de esta plática es fomentar el análisis de actos u omisiones presuntamente discriminatorias. Porque hay que saber cuándo estamos ante discriminación y cuándo no. ¿Qué es en sí la discriminación jurídica? Y muy bien, vamos a comenzar esta plática con una pequeña actividad que vas a hacer desde tu comodidad, desde la casa. ¿Qué ves? Esa es la plática. Discriminación, la discriminación invisibiliza. ¿Has escuchado de este nombre? Albert Einstein. ¿Has escuchado de este otro nombre? J.K. Rowling. ¿Y este te suena? Alan Turing. Y una cuarta persona, Helen Keller. ¿Has escuchado, has leído, has visto algo sobre Helen Keller? Henry de Toulouse-Lautrec. ¿Lo conoces? Mary Anning. ¿Conoces la obra de Mary Anning? Cecilia H. Payne. Muy bien, si conoces alguno de estos nombres, tenlos en tu mente, que los vamos a retomar al final de esta conversación. Pero iniciemos hablando de la discriminación, porque muchas veces no entendemos qué es. Se nos dice que la discriminación es la segregación, que es me decía mi mamá el otro día, es que me miró mal mi vecino. ¿Eso es discriminación?, me preguntaba. ¿Cuándo estamos ante discriminación y cuándo no?
Porque muchas veces pasa lo que ves en esta tira del gran Alex Norris. Nos dicen que estamos excluyendo cuando estamos entregando medidas de nivelación. ¿Cómo identificar estas diferencias? Para empezar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yatama contra Nicaragua, en su párrafo 185, nos menciona que es discriminatoria toda distinción, ojo con este verbo, distinción que carezca de una justificación, 1, objetiva, y 2, razonable. Y así Cuenca nos menciona que algo muy interesante que tienes que tener en cuenta en esta plática. La lucha por la igualdad es una lucha de poder y contrahegemónica. Es decir, cuando hablamos de prevenir y erradicar la discriminación, estamos hablando de unas actividades y unas acciones de política pública que van a ir en contra de este poder hegemónico y es nadar contracorriente. Nos decía la maestra Carla Pérez Portilla, la historia de los derechos humanos es una historia contra la discriminación. Yo te pregunto, tú que estás viendo esta plática desde tu casa, ¿tú crees que la discriminación, esta distinción que nos decía la Corte Interamericana, es un problema reciente? ¿Tú qué opinas de ello? Tenemos en nuestro imaginario colectivo la imagen más palpable de lo que es la discriminación. El Holocausto de 1939 a 1945 con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la exterminación del pueblo judío. Esa es la imagen más nítida que tenemos del efecto discriminatorio de la discriminación. Pero, ¿tú conoces casos como el de Bosnia-Herzegovina? Es más para esta época. ¿Conoces el caso del genocidio de Ruanda? Sí, nos toca vivir eso. ¿Tú piensas que estas miradas, esta mirada que denota un pisoteo a la dignidad humana, ya no suceden? Pues déjame decirte que a inicios de este año, esa mirada volvió a repetirse una vez más en Centroamérica. Y en toda Latinoamérica y en todas las latitudes del mundo, el efecto de la discriminación se sigue viviendo. Esto no terminó con la Segunda Guerra Mundial. La discriminación es un problema aún palpable, aún latente en todas nuestras sociedades, especialmente las latinoamericanas. Entonces, vamos a comenzar a hablar de los componentes de la discriminación y de este fenómeno. ¿Cómo lo debemos de entender? Para ello, vamos a hablar de los estereotipos, de los prejuicios y de los estigmas. Por estigma, tú debes de entender qué es esta marca o distintivo que es impuesto socialmente a una persona y que tiene una connotación negativa y que es identitaria de la persona o del grupo de personas. Nos decía la relatora sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento que el estigma es este atributo profundamente descalificador, basándose en una concepción social que establece lo que son ustedes y lo que somos nosotras, lo que somos nosotros. Y si tú no perteneces a esta esfera de la normalidad, de lo que somos nosotros, entonces eres inferior, eres anormal. Este estigma es el primer componente del fenómeno. En la historia podemos hacer un análisis. Vemos el Judenhat. El Judenhat, que es el gorro judío, se utilizaba para identificar a las judías y a los judíos en la Edad Media, porque se pensaba que estas personas eran responsables de una de las pandemias que azotó a la humanidad, la peste negra. Entonces, con este gorro, no te acerques, porque ellos, ellas, son inferiores, son anormales. Está el estigma ahí. Y evoluciona en 1939 con la estrella de David impuesta en los brazos de todas las personas judías.
¿Y qué crees? Recordarás ahora tus clases de historia universal. Esta estrella de David en los campos de concentración, en los lager, en Auschwitz, en Dachau, evoluciona a otra forma. Así es, el tatuaje. Es tal vez el símbolo más palpable, el símbolo más claro de lo que es un estigma. El segundo componente que tenemos que tener en cuenta para el estudio de este fenómeno son los estereotipos, que nos decía las feministas Rebecca Cook y Simone Cusack, como estas creencias rígidas y generalizadas sobre determinados grupos de personas y por las cuales consideramos que todas esas personas integrantes del grupo tienen las mismas características. Se presume entonces que una persona, por la simple pertenencia a un grupo, tiene una visión generalizada, una preconcepción sobre ella. Yo estoy seguro que tú conoces estos estereotipos que hay contra la población mexicana en el extranjero. Las mexicanas y los mexicanos son flojos. Las personas latinas son demasiado sexuales. Los migrantes vienen a robar empleos. Un estereotipo. Sí. Veamos un ejemplo muy local, ¿no? Contra las personas indígenas. Hay un binomio sobre estas personas y las comunidades indígenas. ¿Identificas cuáles son? Uno, que son pobres. Y dos, que solo hablan lenguas mayas. No tienen educación. Ese es el estereotipo. Si una persona indígena sale de este binomio de no tener educación, de no ser pobre, entonces se piensa que ya no es indígena. Pero ahí está la marca y es profundamente descalificadora. Ahora, estos dos, el estereotipo y el estigma, colisionan en un prejuicio, el tercer componente del fenómeno. Juzgamos previamente a una persona antes de saber sus circunstancias individuales. Tú sabes muy bien que en el 2009 el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso González y otras contra México, también conocido como Campo Algodonero, por el feminicidio de 3 mujeres. En el párrafo 199 de la sentencia se lee el perfecto ejemplo de cómo se van encasillando y cayendo estos componentes de la discriminación. Nos dice la sentencia: la madre de la joven González, de Esmeralda, de 14 años, indicó que cuando acudieron a presentar el reporte de desaparición, una persona servidora pública habría dicho a una amiga de su hija que seguro se había ido con el novio porque las muchachas eran muy voladas y se la aventaban a los hombres. Todas las muchachas, ahí está el estereotipo, son muy voladas y todas buscan hombre. La madre de Esmeralda también señaló que cuando fueron a poner la denuncia, le dijeron en la fiscalía que a lo mejor se fue con el novio, que a lo mejor al rato regresaba. ¿Qué sucedió en ese caso? Que Esmeralda, de 14 años, fue encontrada asesinada en un terreno baldío. Por este caso, México fue condenado internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ves cómo afecta la discriminación? Hay un prejuicio acá. ¿Qué hubiese sucedido si esta persona servidora pública no hubiese actuado con esos estereotipos de género? El estereotipo de género aquí es muy claro. Todas las mujeres buscan novio. No está desaparecida, se fue con el novio. Tal vez la historia de Esmeralda, de esa adolescente de 14 años, hubiese sido muy diferente. Tal vez estaría con vida. Y la discriminación, este fenómeno, se da a través de una escala. Es un efecto dominó. Tiras una pieza y comienza a desencadenarse las demás violaciones a derechos humanos. La primera etapa de este fenómeno es hablar mal.
La mayoría de la gente con prejuicios habla de ellos en los círculos que piensan de igual modo, expresándolos libremente. Tú recuerdas muy bien el caso de aquel funcionario del Instituto Nacional Electoral en el que en una llamada telefónica con una amistad comenzó a expresarse contra la población indígena con la que había tenido una reunión días antes. Es que esos indios hablan así. Yo, jefe Toro Sentado, son unos tontos. Y lo dijo. Claro, no lo dijo públicamente. Lo dijo en un círculo que expresaba los mismos prejuicios que él. Ese es el primer paso. Por lo general, las personas no pasan de este grado poco hostil de la discriminación, pero no lo pierdas de vista. Es el primer paso que desencadena todas las violaciones de derechos humanos. Luego hablamos de la marginalización, segregar, dejar a un lado, limitar a las personas. Recuerda tus clases de historia universal. Las personas judías, ¿qué les hacían primero? El Estado comenzó a hablar pestes de las personas judías. ¿Y luego qué hizo? Las marginó en guetos. El tercer punto, la tercera escala, es el ataque físico. Es el paso previo al grado máximo de discriminación, a la expresión más violenta de la discriminación, que es nada más y nada menos que el exterminio, que el asesinato por razones de odio. ¿Ubicas esta imagen? Sí, México tiene un problema y está reconocido internacionalmente por la Corte Interamericana de un contexto generalizado de violencia feminicida. Estamos hablando aquí cómo se dan estos asesinatos en razón del odio. El exterminio, te lo repito, es el grado máximo, es la expresión más violenta de la discriminación. Pero ¿quieres ver otro ejemplo? ¿Cómo se dan estas escalas? Hablar mal, marginalizar, ataque físico y exterminación. ¿Cómo empiezan? Veamos el siguiente video, ¿te parece? When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. The U.S. has become a dumping ground for everybody else's problems. And these are the best and the finest. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. It only makes common sense. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. ¿Recuerdas los componentes del fenómeno? Estereotipos, estigmas y prejuicios. Cuando hablábamos de lo que son los estigmas, establecen lo que somos nosotras, nosotros, y establecen la otredad, lo anormal. ¿Qué pudiste identificar en este video? Bueno, están ahí las etapas de la discriminación y están los componentes de la discriminación. Nos decía el ya exmandatario de Estados Unidos de América, son violadores. Todas las personas mexicanas son violadoras. Y algunos, ojo ahí, algunos, supongo, son buenas personas. Es decir, la generalidad en ese estereotipo es que somos ladrones, somos violadores, somos delincuentes. Y vamos a Estados Unidos a hacer el mal. Ese es el estereotipo. Comienza a hablarse mal.
Y luego pasamos a la segunda etapa, marginalizar. Piensa en nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos. Las comunidades latinas, ¿en qué sitios viven? En barrios latinos. ¿Por qué? Porque es la única forma de que se protegen ante el contexto de discriminación que viven. ¿A qué se dedican nuestras hermanas y hermanos en el norte? Jardineras, jardineros, trabajadores y trabajadoras domésticas. Sí, están marginalizadas. Y comienza también la tercera etapa. Hay bullying en Estados Unidos contra niñas, niños y adolescentes de descendencia mexicana o de descendencia de América del Sur. Y está documentado. ¿Y cuando pasamos a la cuarta etapa? Yo quiero que recuerdes este lamentable hecho del 08 del año pasado, en El Paso. La matanza perpetrada por Patrick Crusius contra población que en apariencia parecía mexicana o latina. Este sujeto, este ser, Patrick Crusius, se presentó en la plaza pública allá en El Paso y comenzó a disparar a quienes él creía que eran latinas y latinos. En sus redes sociales, este asesino publicó: yo voy a dar una respuesta a la invasión hispana. Estoy defendiendo a mi país. ¿Ves el componente? El establecimiento de la normalidad como nosotras y nosotros y la otredad como lo anormal. Y esto es gravísimo porque también estoy seguro que estás recordando el caso de George Floyd. Si ves las imágenes de arriba, del lado derecho está siendo detenido Patrick Crusius con todas las salvedades de la ley, como debe ser una detención, sin tortura, sin que me dé fuerza excesiva. Pero Patrick Crusius asesinó a personas por su apariencia. Y abajo, del lado derecho, ves el momento en que George Floyd está siendo detenido. ¿Qué fue lo que hizo George Floyd? A diferencia de Patrick Crusius, él no asesinó. Presuntamente entregó un billete de $1 falso. Por esa presunción que no fue probada, fue asesinado por su color de piel, por el racismo imperante en Estados Unidos. Y yo quiero decirte acá que no pierdas de vista esto. El problema del racismo no es únicamente de Estados Unidos. En toda América, desde Nunavut al más norte del continente hasta la Patagonia, la discriminación por racismo es una constante. Y analicemos entonces el fenómeno. Nuestra ley federal para prevenir y eliminar la discriminación nos dice que esta es toda, 1, distinción, 2, exclusión, 3, restricción y 4, preferencia que por acción u omisión, ojo aquí con esto, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular tus derechos humanos y libertades fundamentales cuando se base en los motivos o categorías sospechosas establecidas en la Constitución política y en esta ley. ¿Cuáles son esas categorías sospechosas? Color de piel, raza, etnia, sexo, identidad o expresión de género, orientación sexual, creencia religiosa, opinión política, antecedentes penales, condición de salud, muy en boga ahora en la pandemia, entre otras. Ten en cuenta estos verbos al inicio: distinción, exclusión, restricción o preferencia. Pon mucha atención en esto, con intención o sin ella.
no importa la intención, porque te van a decir a ti, es que no fue nuestra voluntad ser discriminadores, no fue nuestra intención discriminar. No, la ley es muy clara, no nos importa si tienes la intención o no, nos importa el resultado. Si esas distinciones, si esas restricciones dieron a lugar la restricción de derechos, la restricción de libertades, entonces estás ante discriminación. Pero ese trabalenguas hay que comenzar a analizarlo paso por paso. Entonces, pongamos de un lado lo que son los verbos, arriba pongamos los resultados y no pierdas de vista los parámetros. Proporcionalidad. ¿Qué quiere decir la proporcionalidad? Que debe de haber una relación proporcional entre el verbo y el efecto. 2, racionalidad. Es decir, que tiene que obedecer a una lógica intelectual y que tiene que estar fundamentada en leyes. Y 3, objetividad. Es decir, que carezca de estereotipos, de prejuicios y de estigmas, componentes que ya vimos. ¿Estás listo para hacer un análisis? Muy bien, comencemos con el primero. ¿Qué te parece si vemos el cajón para las personas con discapacidad? El cajón de estacionamiento. ¿Es una preferencia? Sí, es una preferencia. ¿Es proporcional esta preferencia? Es decir, ¿el que hagamos esta preferencia va a traer más beneficios que costos? Sí, va a traer muchísimos más beneficios. Inclusive, si lo vemos de un sentido estricto de proporcionalidad, apenas es un cajón por cada 10. Segundo parámetro, racionalidad. ¿Obedece a una lógica intelectual? Sí lo hace. ¿Tiene una fundamentación jurídica? Efectivamente. La Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Sistema Universal de Naciones Unidas. Es nuestro marco legal. Está carente de estereotipos, de estigmas, de prejuicios. Sí. Ok, hicimos check a estos 3 parámetros. Ahora toca preguntarnos, ¿esta preferencia les obstaculiza a las personas con discapacidad algún derecho humano o libertad fundamental? No. ¿Se las restringe acaso? Tampoco. ¿Impide, menoscaba o anula? Yo sé tu respuesta. No, no lo hace. Entonces, esta preferencia, que es proporcional, que es racional, que es objetiva y que no produce ninguna obstaculización, restricción, impedimento, menoscabo o anulación de derechos, no es discriminatoria. No lo es. Vayamos por otro ejemplo. En la Ciudad de México, tú conoces los vagones rosas. Los vagones rosas son una medida temporal, una acción afirmativa que se está dando para prevenir la latente problemática del acoso sexual callejero. ¿Es una preferencia para las mujeres, las niñas y los niños menores de 10 años? Sí. Y muchos grupos antiderechos de los hombres, porque lo has visto en Facebook, dicen, eso es discriminación contra los hombres. Ok. Déjame decirte que no lo es, porque no les obstaculiza, no les restringe, no les impide y no les menoscaba ni anula derechos a las mujeres. Todo lo contrario, es una medida de prevención de una problemática que rebasa a la Ciudad de México como lo es el acoso sexual callejero. Es una medida temporal mientras se resuelve dicho problema. Vayamos por otro ejemplo, ¿te parece? ¿Qué tal si pensamos ahora en una restricción? Sí, y tiene que ver con matrimonio. Déjame decirte que en 1933 la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió el caso de la ciudadana mexicana
Juana Ramírez y del ciudadano chino Carlos Wong-Sun, allá en Magdalena, Sonora. El Código Civil de Sonora decía de manera expresa que las mujeres mexicanas tienen prohibido contraer matrimonio con individuos de raza china. Eso decía de verdad el Código Civil de Sonora en 1933. Esa restricción, en primer lugar, no es objetiva. ¿Por qué? Está cargada de estereotipos contra las personas de origen asiático, específicamente las chinas y chinos. Ya, no vale la pena analizar los otros dos puntos, los otros dos parámetros. Carece de objetividad. Ya está. Carece de objetividad. Y ahora veamos lo siguiente. Esa restricción les anuló, les impidió, les restringió, les obstaculizó derechos a Juana Ramírez y a Carlos Wong-Sun. Sí, se los impidió. Les impidió el derecho humano a contraer matrimonio basándose en una restricción no objetiva. Entonces, se está ante discriminación. Yo te recomiendo que, terminando esta plática, vayas a tu Google y teclees el caso de Carlos Wong-Sun y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, las consecuencias de la discriminación son muchas. Y tienes que saber que es un problema sistemático, es un problema cultural y que está anquilosado en la estructura del sistema burocrático y institucional de todo México. ¿Cómo se refleja esto? Pues nada más y nada menos que la Comisión Nacional de Evaluación de Política Pública, el Coneval, en la medición de pobreza 2018 arrojó el siguiente dato. En Yucatán, solo el 20% de la población concentrada en Mérida no es vulnerable. El resto del 80% tiene algún factor de vulnerabilidad. Mucho ojo ahí. Y podemos ver los efectos de la discriminación con el siguiente ejemplo. Tú conoces a Malala. Tenía miedo de ir al colegio porque los talibanes, este grupo antiderechos, habían publicado un edicto prohibiendo asistir a las niñas a clases. Solo 11 estudiantes fueron a clase de un grupo de 27. Malala nos dice, quiero que todas las niñas, todos los niños sean educadas, sean educados. Tengo derecho humano a la educación, tengo derecho a jugar, tengo derecho a cantar. Y de pronto, el talibán se postra frente a la vagoneta en la que viajaban Malala y sus compañeras. ¿Quién de ustedes es Malala? Que hable o dispararé a todas ustedes. La amenaza. Ahí está. ¿Recuerdan las etapas de la discriminación? Exterminio. Que hable o dispararé a todas. Y Malala alzó la mano y recibió un disparo directamente en el cráneo. Malala nos comenta, tengo derecho a que se escuche mi voz. Incluso si vienen a matarme, les diré que lo que tratan de hacer es un error, es discriminación, que la educación es nuestro derecho humano básico. Conseguiré mi educación, dice la activista, ya sea en casa, en la escuela o en cualquier otro lugar. No podrán detenerme. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de la discriminación? Recordarás los nombres que vimos al principio. Albert Einstein. El alemán, el judío, tuvo que huir de su país por el Holocausto. Si no hubiese sido así, tal vez no hubiésemos tenido la teoría de la relatividad especial, tan importante para la física en el mundo. J.K. Rowling, una mujer divorciada y desempleada.
Si no se hubiese enfrentado y sorteado los efectos del sexismo, no tendríamos una obra literaria tan importante como Harry Potter. Alan Turing es nada más y nada menos que el padre de la informática. Estás teniendo ahorita esta charla por internet, por computadora o a través de tu celular. Alan Turing puso las bases con la máquina de desencriptamiento del Enigma. Él fue acusado de homosexual cuando era un delito en Reino Unido y fue castrado químicamente. Helen Keller, que por su discapacidad, tanto visual como auditiva, logró sortear todos los impedimentos, obstáculos de la sociedad de su época y se graduó de la universidad con honores y nos dejó testimonio de su vida. Henry de Toulouse-Lautrec, con discapacidad física, pudo hacer las obras más bellas de su época en la Belle Époque, en Francia. Mary Anning fue nada más y nada menos que la madre fundadora de la paleontología, que ahora está cooptada por hombres. Y Cecilia H. Payne, que su tesis doctoral estuvo silenciada durante 10 años porque una mujer no podía hacer tal trabajo. Ese era el argumento. Ahora su tesis es reconocida por la Asociación Internacional de Astronomía como la más importante de la historia de la humanidad, la composición del Sol. ¿Te imaginas? Y tenemos a Malala. Estos son casos excepcionales que pudieron sortear la discriminación. Pero ¿cuáles son y cuántas son las voces y cuántas son las personas tan fascinantes y que pudieran darnos tantos beneficios a la humanidad que no están siendo en este momento pisoteadas en su dignidad y en su humanidad por actos discriminatorios? Yo te lo pregunto. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo desactivar esta bomba de tiempo? Bueno, primero, desde lo individual, tienes que saber qué es tu responsabilidad como ciudadana y ciudadano, tener la voz y ejercer actos de verdad y de justicia. No callarse ante la discriminación. No callarse ante ese primer paso, hablar mal. ¿Y qué nos toca a nosotras desde el servicio público? Nos toca prevenir y erradicar. Esta es una obligación constitucional y convencional. Está establecido en el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Política de nuestra nación, que está prohibida la discriminación. Y el Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obligatoria para México, establece lo propio. Pero no pierdas nada más de vista esto, porque habemos personas en el servicio público que creemos firmemente en la prevención y erradicación de la discriminación. Existimos las servidoras y servidores públicos que estamos de tu lado y que haremos todo lo que esté en nuestras manos para erradicar este problema de derechos humanos. Mucha gente pequeña, nos decía Eduardo Galeano, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. No pierdas de vista eso. Esto tal vez te suene a una utopía, ¿no? Fernando Birri, el cineasta, nos decía que la utopía es este horizonte que está frente nuestro. Si nos acercamos 10 pasos, la utopía se aleja otros 10. Si nos acercamos 5 pasos, se alejará otros 5. Entonces, Fernando Birri nos pregunta, ¿para qué demonios, para qué rayos sirve la utopía? Pues sirve para eso, para caminar, para avanzar.
y tú tienes a este Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán, que es titulado por la maestra en Derechos Humanos, María Guadalupe Méndez Correa, que está de tu lado. Está de tu lado para prevenir y erradicar este fenómeno. Y ten la plena convicción, la plena conciencia de que quienes integramos el centro haremos todo lo posible para ayudarte con este problema. Te dejo los datos de contacto si deseas comunicarte con nosotras. Y nada más me queda agradecerte por toda la atención que nos has dado en esta plática del día de hoy. Muchísimas gracias al Centro para la Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana y a la directora, la psicóloga Joana Briceño Asensio. Muchísimas gracias. Estoy para servirles y escucharles en todas las preguntas que tengan. Otto, muchísimas gracias, abogado Otto, por tu intervención, por la plática. Fue muy valiosa, fue muy clara. Diste ejemplos muy prácticos con los cuales nos podemos identificar y podemos ahora sí que tener muchísima más claridad con este tema. Quisiéramos que antes de concluir esta sesión pasemos a revisar unas 2 o 3 preguntitas que nos llegaron. La primera pregunta dice así: ¿la diferencia de salario por razones de género es discriminatorio? Sí, efectivamente, es discriminatoria esta desigualdad que hay entre salario por razones de género. Hay un problema estructural ahí en que las mujeres, por el mismo trabajo, reciben menos salario, menos remuneración y prestaciones sociales, incluyéndose también la doble jornada, este problema en el que las mujeres se ven en el techo de cristal porque no solamente tienen que trabajar, tienen que cumplir con los mandatos impuestos por el género. ¿Qué es esto, Tika? Que tienen que cuidar a las hijas y a los hijos, tienen que ver por su desayuno, tienen que ver por el aseo de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, es discriminatorio. Muy bien. Otra pregunta de parte de Monse. ¿Cuál sería el primer paso a realizar si soy víctima de discriminación? Bueno, el primer paso es conocer las instituciones que te pueden ayudar ante esto. Tienes a nivel local a nosotras y a nosotros el Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán, cuando se trate de particulares del Estado o de servidoras y servidores públicos locales que hayan cometido discriminación contra ti. Acudes aquí al centro, hacemos la investigación y todo el procedimiento, que lo voy a resumir, llevará hasta una resolución por disposición donde se imponen medidas para subsanar esta problemática y sancionar a la servidora o servidor público que haya cometido discriminación en tu contra. En caso de que sea una autoridad federal, del fuero federal, entonces tienes que acudir al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es nuestra homóloga, pero nacional. Gracias por tu pregunta, Monse. Fue muy enriquecedora. Muy bien. Vamos a cerrar con una última pregunta. Me pasaron una pregunta que dice así. Mencionaste sobre las acciones afirmativas. ¿Qué son entonces las acciones afirmativas? Okay. Gracias por la pregunta. Es muy interesante. Las acciones afirmativas son estas medidas de política pública que se dan de carácter temporal y que no son consideradas discriminación, pues lo que buscan es, en primer lugar, nivelar la disparidad y la desigualdad que hay entre las poblaciones. Por ejemplo, hablamos en sí, vamos a hacer un ejemplo acá muy interesante. La creación de la Secretaría de las Mujeres es en sí una medida afirmativa. Esa creación de esta secretaría es sumamente importante para la garantía de los derechos humanos de las mujeres en el Estado. Muy bien. Pues, abogado Otto, muchísimas gracias. Magníficas respuestas. La verdad es que estamos todas y todos
ahora sí que convencidos de que estuvo muy clara su plática. Y bueno, creo que vamos a cerrar comentándole que, bueno, como parte del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se agradece la participación del abogado Otto Cuauhtémoc Castillo González por su valiosa contribución a esta semana de la cultura ciudadana y de la responsabilidad ciudadana. De igual forma, agradecemos mucho su presencia a todas y todos quienes nos estuvieron escuchando y les invitamos a participar en las demás actividades como parte del proyecto Sin Violencia en Contingencia. Les recordamos que mañana a las 12 horas del día tendremos el conversatorio Derechos Humanos y Responsabilidades Ciudadanas con el antropólogo Jesús Armando Rivas Lugo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pueden obtener su constancia si se inscriben y participan a todas las actividades de la semana. Les compartimos el link para el registro en nuestras redes sociales, en Facebook como Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y en Twitter e Instagram como CEPREDEI. Síganos en nuestras redes sociales para mayor información y que pasen una excelente tarde. Nuevamente, Otto, muchísimas gracias. Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jero, a ti, Ángel. Estamos en contacto.